Bueno, lo que nosotros vimos, esperen que tengo un montón de 1.000 millones de ventanas abiertas. Tengo desde Overleaf hasta pedido ya. Claramente es el escenario pandémico. No salgo, pestañas muestran el tiempo desde el cual no salgo de mi casa. Bueno, lo que nosotros vimos en la clase pasada, al final, es que es el siguiente problema. Nosotros agarramos un clasificador que entrenamos, lo evaluamos, digamos, hacemos la validación cruzada, si se acuerdan que era dividir los datos en subconjuntos de forma tal que todos los subconjuntos esos se usan una vez como test de evaluación. Entonces hacemos eso y nos da una UC de algo, no sé. No nos da un super AUC, nos da una AUC cercano a 0,5. Entonces decimos, como no dio 0,5, significa que, si un poco mejor que 0,5, significa que es mejor, ¿no? Que haber adivinado. Eso obviamente está mal. El motivo por el cual está mal es que uno puede imaginar clasificadores que no hayan aprendido nada de los datos, que sean realmente como adivinar, y simplemente por el azar involucrado en el proceso, ¿no? de armar los faults y determinar qué va a quedar como evaluación y entrenamiento, en ese proceso la UC final que uno obtenga fluctúa, ¿no? Tenga a veces de un poco mayor y un poco menor, que en realidad algo que teóricamente debió tener una UC 0,5, a veces aparezca con una UC un poco mayor. Entonces lo que a nosotros nos gustaría hacer es estimar la probabilidad de que eso esté pasando, es decir, estimar la probabilidad de que la UC que nosotros tenemos provenga justamente de un modelo que no está aprendiendo nada, o sea, que es un modelo, lo que se llama un modelo nulo, ¿está bien? Entonces, ¿cómo armamos un modelo nulo? Bueno, la idea de armar un modelo nulo es armar un modelo en el cual nosotros rompimos la relación que existe entre las etiquetas de los samples y la información que tienen. Entonces, ahí no hay por qué asumir que va a poder aprender algo el clasificador. Y la forma de hacerlo es, dijimos, bueno, simplemente hagamos una permutación de las etiquetas, donde una permutación es como mezclar, como si fuesen cartas en un mazo, digamos. Es ordenarlas al azar. Entonces ahí ya no hay ningún motivo para pensar que ese clasificador está perdiendo algo, y esa es una forma entonces de construir un modelo nulo. Entonces ahora vemos cuánto es el AUC de ese modelo nulo y con qué probabilidad ese AUC es mayor o igual que el AUC nuestro. Esa es la idea. Entonces, creo que al menos por hoy va a ser la última vez que hagamos esto, que es la historieta esta, ¿no? De cargar el... No, no esto, hoy no lo vamos a hacer, pero digamos, prometo que vamos a dejar de usar también el otro set de lluvias, el cual yo personalmente estoy harto. Pero bueno, por hoy usémoslo una vez más. Mientras cargo, si tienen preguntas sobre lo que dije recién, adelante. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Entonces, acá esto es la historia de siempre. Cargar el data frame, lo filtramos, armamos la variable con los targets. Y ahora entonces, digamos, lo que vamos a hacer primero, o sea, esto es lo que tiene que ver con la construcción del modelo nulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a construir un modelo de esto, digamos, para después usar justamente lo que se llama label shuffling, que lo que escribí recién, para estimar la probabilidad de que la UC venga de un modelo nulo. Entonces, primero vamos a hacer el modelo de verdad, el modelo digamos, que vamos a evaluar. Es un modelo que ya lo usamos varias veces, que tiene todas las etiquetas posibles. Entonces acá seleccionamos los 13 campos que nos interesan de los datos de INTA. Nos quedamos con esas columnas, armamos el vector de targets. Acá esto era para definir el objeto para hacer la validación cruzada. Le vamos a dar 3 splits o 3 folds.
Y después, bueno, acá nada, armamos unas variables donde después van a ir a parar a lo largo de los cinco folds cosas, ¿no? Asociadas a cada fold. Entonces, por ejemplo, nosotros, o sea, acá en este for, digamos, las train index y test index va a ir recorriendo las 5 posibilidades, donde acá van a ir los índices de los que quedaron en la parte de entrenamiento, de evaluación. Acá armamos los dos conjuntos, armamos la regresión logística, acá de momento la vamos a usar sin penalización, y después predecimos las probabilidades, armamos, esto es para armar la curva ROC con los datos de entrenamiento, que esto creo que no lo vamos a usar, pero esto sí, digamos, acá vamos guardando los datos de la UC para cada uno de los folds. ¿Está bien? Lo que terminamos haciendo, o sea, cuando hacemos esto, tenemos que los valores de la UC para cada fold son estos, son 0,70 y pico, entonces el promedio es más o menos 0,75. Acá, justamente la idea de usar validación cruzada es que no fluctúe mucho este valor. O sea, no va a dar siempre lo mismo, pero fíjense que a los primeros 2 decimales le estamos pegando más o menos establemente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros permutásemos antes de empezar el vector de etiquetas? O sea, este vector que está acá, el vector que tiene 1 los días que llueve y 0 que no. Entonces, eso es muy sencillo de hacer. Hay una función de Python que es shuffle. Entonces, si ustedes lo que hacen es, acá tienen que tener cuidado porque si ustedes hacen, o sea, lo que hace shuffle de algo es sobreescribe ese algo, pero permutado. Eso quiere decir que yo no tengo que poner esto. O sea, no hace falta que yo ponga i es igual a tanto para que acá me aparezca la versión shuffleada. No, con llamarlo sobre el vector, ya lo shufflea, lo sobreescribe. ¿Está bien? Entonces, si yo hubiese puesto shuffle de i, ahí ya me perdí el i original. Entonces, lo que hago es creo una copia de ese i. Entonces, ahora en i shuffle hay algo que es exactamente igual a i. Y después ahora llamo shuffle y ahora me shufflea pero no ¿está bien? ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo ahí? Es importante porque a veces si no se van a equivocar, te van a shufflear un vector que no quieren shufflear. Ok, bueno, nada, es un detalle, pero es importante. Entonces, acá, ahora todo lo que sigue es lo mismo. Hacemos el mismo clasificador con exactamente todo igual, solo que, ¿por qué aprendería algo útil este clasificador si ya no hay relación entre las etiquetas y el resto de la información? Entonces, uno esperaría que esto tenga una UC muy cercana a 0,5. Y esto es efectivamente lo que pasa, ¿no? El AUC, como yo dije recién, no es exactamente 0,5. Si yo lo vuelvo a correr, me da una UC de 0,5 ahora los primeros 2 dígitos, pero después me da un poco más alto. Entonces, el problema básicamente es este. Acá nos dio una UC de 0,74, ¿no? Entonces, si yo esto le sigo dando play, ¿no? Una y otra vez, ¿qué probabilidad hay que, y esto cambia, ¿no? No me da siempre lo mismo. Entonces, ¿qué probabilidad hay que de golpe esto me dé 0,74? ¿Se entiende? Ese es exactamente el problema que queremos resolver. O sea, yo sigo dándole 0,48, 0,46, entonces como esto fluctúa, uno podría pensar que hay una cierta probabilidad de que esto dé esto que está acá. En realidad, acá esto está bastante lejos de 0,5, entonces quizás en este problema es más obvio, ¿no? Ya a priori que no va a pasar, o que no es muy probable que pase. Pero si este clasicista UC fuese 0,55, bueno, ya no es tan obvio. Entonces hay que hacerlo, porque si no, no podríamos reportarlo como un resultado, ¿no? Como que hay una clasificación real ocurriendo. Lo que no es lo mismo que, o sea, hay dos cosas que ustedes tienen que considerar que son, estos análogos, ¿se acuerdan a lo del tamaño de efecto y la significancia? O sea, esto es la significancia, esto es con qué probabilidad yo puedo descartar el modelo nulo, ¿está bien? Lo mismo que antes, la significancia era con qué probabilidad yo puedo descartar la hipótesis nula, que era, por ejemplo, que las medias eran iguales. Ahora, no es lo mismo la significancia que el tamaño de efecto, es decir, yo puedo tener un clasificador que
sea significativamente, o sea, que digamos que mejor que un modelo nulo, o sea, que yo puedo descartar que esto viene del modelo nulo, pero que la UC sea horrible, o sea, que sea 0,55. Y eso es porque si tengo suficientes datos, eh, estas fluctuaciones no son muy grandes, entonces yo puedo tener una UC muy cercana a 0,5, pero, eh, pero significativamente mejor que un modelo nulo. Pero ese clasificador probablemente no le interesa a nadie. Lo único que estoy mostrando es que puedo ser un poquito mejor que un modelo de tirar una moneda, digamos, ¿no? de chance. ¿Está bien? Pero en realidad en una aplicación la significancia importa únicamente, yo creo que si el número es, si es cuestionable, digamos, si el número de samples es bajo. O sea, ¿no? Si yo tengo pocos datos y las fluctuaciones pueden ser grandes, entonces yo tengo que convencerme a mí mismo de que mi modelo no es trivial. Pero, y eso porque quizás después yo lo vuelvo a entrenar y me da una UC de 0,5, pero quizás yo ya le vendí a todo el mundo que el modelo es mejor que azar y en realidad no. Pero después, cuando yo tengo muchos samples, lo que realmente importa en una aplicación es tener un AUC alto, porque en definitiva, ¿no? Es lo que me dice que también va a funcionar el modelo. Entonces, esto que está acá es para plotear la curva ROC de los dos modelos que yo hice recién. Acá tengo la curva del modelo real y del modelo nulo. El modelo nulo se comporta como yo espero, se comporta como cercana a la identidad, ¿no? Que es lo que dijimos que pasaba para un modelo trivial. ¿Está bien? Mientras que la otra tiene una UC obviamente mayor. Entonces, otra forma de ver esto es, ok, esta curva, la curva naranja, va a fluctuar. A veces va a estar más arriba, a veces más abajo por el azar. Entonces, ¿qué probabilidad hay que el área que quede englobada en esta curva sea mayor que la azul? Entonces, la forma, digamos, de decidir, de encontrar esa probabilidad, es muy sencilla. Es lo que se hace con una test de permutación. Y los pasos son los que yo dije hace un rato. Primero tenemos una AUC para el modelo real, o sea, sin shuffle. Y después hacemos muchas veces, esto que está acá más arriba, muchas veces obtenemos una AUC shuffleando los datos. Y después, eh, básicamente, contamos la cantidad de veces que el modelo shuffleado supera, es igual o mejor en su AUC que la AUC del modelo real. Y eso, dividido la cantidad de veces que hicimos las permutaciones, es una probabilidad. La probabilidad justamente de que el modelo nulo sea mejor que nuestro modelo. Si esa probabilidad es baja, está bien. Digamos, típicamente baja es, por ejemplo, menor que 0,05. Eso no hay que programarlo. O sea, digamos, si lo quieren programar, lo pueden programar. Es básicamente hacer un for loop de todo esto e ir obteniendo estos AUCs. O sea, digamos, automatizar este proceso que sería ir apretando una vez este botón una y otra vez, muchas veces. Pero no hace falta programarlo porque ya hay en scikit-learn una forma muy, muy sencilla de hacerlo, que es que es con esta función, permutation test score. Entonces, ustedes definen el clasificador que van a usar, definen también la cantidad de faults que van a usar, así como acá hay una cantidad de faults de un clasificador de validación, para una validación cruzada, que es lo mismo, y después aplican una función que toma varias cosas de entrada. Toma el clasificador que a ustedes les interesa, sus datos, o sea, la matriz de features y la matriz de etiquetas, qué función van a usar para medir la performance del clasificador, que por defecto nosotros usamos la UC, después cuál es el objeto de validación cruzada que ustedes le pasan para justamente determinar, ¿no? cómo van a ser los splits para medir la UC, después cuántas permutaciones quieren. O sea, cuántas veces van a repetir este proceso y obtener una UC ¿no? para comparar el modelo nulo. Entonces, esto, cuando ustedes lo corran, puede tardar un tiempo, sobre todo si este número acá es muy grande, porque lo que está haciendo es correr un modelo un montón de veces, básicamente. O sea, esto es, si ustedes ponen acá un número muy grande, esto puede estar bastante tiempo. Esto tarda tiempo, o sea, son unas cosas que es inevitable que aunque hacer estos test de permutación, tarden, porque de vuelta implican hacer muchas veces, típicamente secuencialmente, una después la otra, muchas cosas. Mientras lo hacen, no sé si me quieren preguntar algo, alguna duda.
Esto se hace si, por ejemplo, vos estás haciendo, ¿cómo se dice? Cross validation. No lo puedes hacer acá, ¿no? Tienes que hacerlo después de haber elegido los valores. ¿Cómo? No sé si entendí la pregunta. Em, ¿Esto se puede hacer, es compatible con hacer cross validation? sí, vos en cada uno de las. O sea, vos en cada una de estas iteraciones que estoy corriendo, hay un cross validation metido. O sea, vos ya fleás y después el AUC que sale lo obtuviste con una validación cruzada. La única diferencia es que tus etiquetas están permutadas al azar acá. O sea, es lo mismo. Entonces, en cada una de estas iteraciones que está haciendo acá, que dicho sea de paso terminó, en cada una de estas 100 iteraciones, está haciendo una validación cruzada, sacando 5 valores de AUC, promediándolos y después los devuelve acá a todos este vectorcito. No sé si se entiende. Ah, sí, ahí vi que le pasaste el SKF. Exacto, le Eso, pasás. eso, perfecto. Sí. Sí. Estos son los valores que obtuvimos. Fíjense que no hay tanta fluctuación alrededor de 0,5 como para preocuparnos. Después esto les da, o sea, el AUC es cuánto les da para este clasificador que le pasaron sin permutar. O sea, acá digo lo mismo que venía dando antes, obviamente, 0,74. Eh, Acá el AUC Shuffled es, podríamos, voy shuffleando y además haciendo cross validation. Ese modelo, y sí, o sea, sí. Eh, Era para aclarar que eran o dos cosas separadas y sea, que puede haber una y no la otra. lo importante, o sea, lo importante es, lo importante es que cuando ustedes sacan estos AUCs para cualquiera de los dos modelos, evalúen en un conjunto distinto en el cual entrenaron. Por eso es que por defecto acá vos le podés pasar la validación cruzada. Podrías pasarle capaz un train test split, no sé si se puede. Lo que puedes hacer siempre es una validación cruzada con un fault. Entonces es como hacer dos train test split con 50% cada uno. Pero bueno. Exactamente, no estamos barriendo hiperparámetros. Estamos agarrando el clasificador como viene. Bueno, y acá ustedes básicamente el p-valor es el mínimo p-valor que pueden tener. O sea, el p-valor en realidad acá sería cero. Porque ustedes cuentan la cantidad de veces que esto dio mayor a esto, es cero. Pero en realidad no es así exactamente como calcula el p-valor. Porque le suma 1 al denominador, le suma 1 al denominador, para que justamente no pueda valer cero el p-valor. Entonces este es el p-valor más chico que yo puedo tener con 100 false. Pero es básicamente el caso en el cual ninguno, eh, con 100 permutaciones, pero básicamente es el caso en que ninguna dio mejor que la UC que yo tengo. Y de hecho acá estoy haciendo un pequeño histogramita de todos los AUCs que yo obtuve con las permutaciones y es una campana que decae bastante rápido, cerca del valor esperado. Esta campana, menor cantidad de samples, esta campana va a ser más ancha. O sea, si yo en vez de tener alrededor de 1000 datos, como yo tengo acá, en este dataset tengo 100, esta campana se va a hacer cada vez más ancha. Por eso está justamente el problema, que de que en hacerse más ancha quizás ya empieza a tocar la línea del AUC real, el AUC que yo obtuve sin randomizar. Entonces ahí es donde yo estoy ya en riesgo de que este valor empiece a ser compatible con un modelo nulo. Pero eso va a pasar de vuelta, yo tengo menos samples, digamos, esto puede estar menos para acá. Esto también puede estar en 0,65, bueno, y ser significativo. O sea, más samples tengo, está más picudo, entonces puedo acercar más sin que se solapen y sin que el p-valor se haga mayor. Bueno, acá hay algunas preguntas si quieren pensar, nada súper importante. Ah, sí, más fácil lo de Gustavo, lo que pregunta Gustavo, más fácil es ir a la documentación. Fíjate que acá te va a decir cómo lo hace, ¿ves? Digamos, C es la cantidad de veces que el AUC de tu permutación fue mayor que el del score posta.
Entonces, ellos suman uno arriba y suman uno abajo. El motivo por el cual hacen esto es que si C fuese 0, o sea, si nunca hubo un caso en el cual el yafleado dio mayor, entonces esta probabilidad va a dar 0. ¿Está bien? Y concluir que esa probabilidad es 0 es raro, ¿no? Porque vos no podés concluir a partir de 100 permutaciones que una probabilidad es 0, ¿no? Podés, digamos, concluir que al menos es 0. Digo, hay como un límite, pero no podés, digamos, 0 es como redondo 0. Entonces, para que eso no pase, le suman uno arriba y uno abajo. Esa es la única diferencia. Entonces, por eso no da exactamente 0. Bien. ¿Más preguntas? Y si no, lo dejamos ya a Ari con la clase de hoy. ¿Nada? Bueno, entonces creo que ya cuando vos quieras, Ariel. Dale. Bueno, para que quiero agarrar el chat, así llego a ver si hay preguntas. Ah, si estoy compartiendo no se puede, ¿no? Vas a ver arriba, o sea, si pasas el mouse por donde dice arriba de todo, que tenés como un coso de zoom, te aparece Sí, sí, eso el chat. Claro, se pone de color amarillo si te están haciendo preguntas, creo. Ok. Podés Bueno. verlo ahí. Bueno, genial. Cualquier Igual nunca cosa, lo ustedes avisamos. me dicen. Sí, Sí. dale. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver clasificador lineal y, o sea, básicamente probablemente sea la clase más corta de la materia, o bueno, si no, no pasa nada, pero digamos, está bueno esto porque las últimas clases venimos medio a full y terminando sobre la hora, ya 2 veces nos pasó que no llegamos a terminar los notebooks, entonces si ahora llegamos a terminar, que es lo más probable, más temprano, pueden usarlo para descansar o para hacer preguntas de otras clases o de esta misma, del notebook de hoy. Así que nada, va a haber más tiempo. Eso por un lado. Después, otra cosa es que de un clasificador lineal ya prácticamente cubrimos la mayoría de los temas con las clases que dieron Seba y Tommy. Pero bueno, hoy vamos a introducir algunos conceptos nuevos, como va a ser el discriminador lineal de Fisher, que es un ejemplo particular del análisis discriminante lineal, y también vamos a ver el perceptrón, que la forma que, o sea, que lo que utiliza, digamos, para encontrar los parámetros es algo que creo que no vimos hasta ahora y que está bueno porque sienta antecedentes de lo que va a ser el gradient descent, o sea, el descenso por el gradiente. Y otra novedad, digamos, de la clase de hoy, o en particular del notebook de hoy, va a ser que vamos a cambiar el dataset y vamos a hacer un breve vistazo a lo que son redes neuronales, pero no se ilusionen porque no vamos a dar redes neuronales. Es simplemente lo que pasó fue que tratando de hacer el notebook para esta clase con los clasificadores lineales que veníamos viendo de scikit-learn, no podía correrlo porque, o sea, el dataset que vamos a ver es de imágenes y las imágenes son una cantidad de píxeles, 28 por 28 en este caso, pero el que estaba viendo antes era 32 por 32 y además era RGB, o sea que tenés 3 canales de colores. O sea, básicamente teníamos del orden de 3000 features y no sé si eso más la cantidad de samples que tenía el dataset hizo que básicamente explote, pero bueno, no podía correr, digamos, con lo que vinimos viendo. Así que vamos a ver un nuevo paquete de Python que es Keras, pero, o sea, en particular lo que vamos a ver de Keras es un método de clasificación lineal multiclase que sí está, digamos, en el contenido de la materia. Bueno, igual después voy a hablar de esta clase antes del notebook de bien cómo es el dataset. Así que lo que yo digo que vimos hasta ahora de clasificador lineal
en las otras clases es que vimos ya modelos de regresión. Vimos regresión lineal, polinomial y logística en las clases pasadas del 13 al 20 de abril. Y lo que hacíamos era optimizar pesos del modelo para obtener, o sea, números reales que mejor se ajusten a los datos que tenemos, a alguna de las variables de los datos que tenemos. También vimos lo que es una clasificación simple, que es básicamente si tenés una clase binaria, llueve, no llueve, o dos clases, y para eso usamos regresión logística, que también en la clase de Tommy. Y lo que pasaba es que ahora los numeritos, digamos, que queríamos obtener ya no tenían una imagen que iba por todos los reales, sino que su rango era acotado entre 0 y 1, porque lo queríamos identificar con que pertenece a determinada clase la entrada que le estamos metiendo a la función. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es generalizar y probablemente repetir un montón de cosas de clasificación y bueno, y ver distintos tipos de clasificadores. Cualquier cosa. Bueno, si estoy yendo muy rápido, muy lento, por favor escriban en el chat. Y si hay algo que no se entiende también, lo que sea, y los chicos me avisan. Bueno, vamos a partir por una de las definiciones de clasificación, que básicamente lo que dice es que usar las características de un objeto para identificar a qué clase o categoría pertenece. Entonces, si queremos clasificar, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, queremos ver si los mails que nos llegan son spam o no. Y bueno, para eso nos podemos fijar alguna característica que tenga el mail, por ejemplo, la cantidad de palabras con, no sé, oferta o la cantidad de letras en mayúscula. O sea, son características que tiene el objeto y me sirve para identificar si es spam o no. También podemos ver, por ejemplo, o sea, un ejemplo de clasificador es qué tipo de objeto está presente en una imagen. Si es, qué sé yo, un perro, un gato, una pelota de fútbol, lo que sea. Otro es diagnosticar, por ejemplo, una enfermedad según los síntomas que tiene la persona, o, por ejemplo, el tipo celular según el transcriptoma, o sea, los genes que están expresados en una célula en un experimento de single cell RNA-seq. Y bueno, la clasificación es también, a su vez, un ejemplo de reconocimiento de patrones. Así como esto de qué tipo de objeto está presente en una imagen, lo que podemos querer ver es, no sé, tenemos un video de una cámara de seguridad y queremos en el video reconocer ojos, una cara o lo que sea. Bueno, entonces, recapitulando un poco, lo que tenemos es un espacio de features o características, que en este caso estoy mostrando un espacio de 2 dimensiones, y tenemos objetos en este espacio, donde cada objeto le corresponde un valor de los 2 features, y tienen una característica que es la clase, que, o sea, es, por ejemplo, no sé, azul o rojo. Y bueno, si nosotros podemos encontrar una frontera, o sea, algo que nos identifique, nos separe, digamos, estas dos clases, es lo que hacemos con la regresión lineal o, bueno, con la clasificación lineal. Entonces, los modelos lineales de clasificación, las fronteras de decisión son funciones lineales del input. El input es este vector de características. Por ejemplo, si tengo de características, las líneas de frontera, o bueno, fronteras de decisión, van a estar definidas por hiperplanos de D-1 dimensionales. Y además, decimos que los datasets son linealmente separables si sus clases están bien separadas por fronteras de decisión lineales. Ahora, esta es una de las diapositivas de la clase Tommy, en la que nosotros teníamos una función discriminativa o discriminatoria, que era una función de nuestros inputs, o sea, nuestros datos, y un set de parámetros. En este caso,
él presentó la función sigmoidea, que básicamente es la probabilidad de I, o sea, una probabilidad, dado que estás usando un dato tuyo con los parámetros que ajustaste. Entonces, esto es un ejemplo de clasificación, o sea, a esta función, digamos, que se llama función de activación, le está correspondiendo esta función. Sin embargo, esto se puede generalizar. Entonces, podemos decir que I es una función de activación, pues una f, que depende linealmente de los pesos y las características. Esto se puede ver acá. Y en particular, por ejemplo, este puede ser, o sea, esta función, si queremos ir a la sigmoidea, puede ser 1 sobre 1 más e a la menos x, donde x es todo esto. Y lo que habíamos visto también era que el rango, digamos, esta probabilidad está entre 0 y 1 porque justamente es una probabilidad. Ahora, la clasificación lineal es un algoritmo de clasificación, o sea, un clasificador que hace clasificaciones, o sea, predicciones, basadas en la función de predicción lineal, combinando un set de pesos y un input X. Lo que nosotros antes llamamos parámetros, también se le dice pesos, y el X, digamos, son nuestros datos. Entonces, la forma general de un clasificador lineal es esta. Y también, para ser clasificador lineal, lo que tiene que pasar es que tiene que tener fronteras de decisión planas, o sea, hacer líneas, planos, etc. Ahora, hay distintos approach para tratar de encontrar cuál es esta función discriminante, que la función discriminante es la I. O sea, esta I es la función discriminante, o bueno, esto. Entonces, es una función que le asigna a cada vector tuyo, o sea, cada uno de los vectores de tus datos, una clase, y optimiza los coeficientes, o sea, tus pesos, para disminuir justamente el error de predecir bien la clase. Hay ejemplos de una función discriminante explícita, que son, por ejemplo, el perceptron, que vamos a ver en un ratito, y support vector machines, que la vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, como así un paneo general del perceptron es esto, que es básicamente la forma computacional de una neurona, dicho mal y pronto. Pero, o sea, básicamente vos le pasás tu set de características, tus features, a cada una se le asigna un peso y la suma de la característica por el peso es lo que le entra a la función de activación. Y si esa señal, digamos, esta suma da un número, entonces me da una salida, me da un output, y si ese número es chiquito o es bajo, es menor de un cierto threshold, no me da nada, o me da -1. Y lo que digo es que es parecido a las neuronas porque básicamente es como funciona una neurona, ¿no? O sea, vos tenés dendritas que van recolectando señales, y la suma de las señales de esas dendritas, si llega a pasar cierto threshold, activa la neurona que pasa la señal por el axón. Es tratar de modelar ese comportamiento con un objeto computacional que es el perceptrón. También hay un approach probabilístico para tratar la función discriminante, pero que, bueno, mencionamos en otras clases, lo estoy volviendo a mencionar, pero no lo voy a dar. Pero si quieren se pueden fijar en el Bishop, en el capítulo 4, está muy bien explicado. Pero básicamente es tratar de modelar la probabilidad condicional o bayesiana, o usar algún algoritmo como la regresión logística que mencionó Tommy, y bueno, calcular esta probabilidad con la función sigmoidea. Entonces, vamos a ver primero que nada la función discriminante más pava de todas, que es si tenés dos clases, o sea, k es igual a 2, ¿qué es lo más simple que podés tener?
que la función sea una lineal del input. Es decir, f de la sumatoria de wx sea directamente la sumatoria de wx. O bueno, en este caso un vector, perdón, un producto. Entonces, esta es la forma más pava, digamos, de la función discriminante. Y lo que vimos es que esta forma lo que nos define es una frontera de decisión pidiendo que la función sea igual a 0 y las cosas que quedan por arriba de esta recta, digamos, se les asigna una clase, en este caso la clase 1, y las cosas que están por abajo se les asigna la clase 2. O sea, todo este espacio, cualquier vector que yo le pase a la función que esté acá, en cualquier región de este espacio, me va a dar la clase 2 y cualquiera que esté por acá arriba me va a dar la clase 1. Ahora bien, una forma de ver esto es que la frontera de decisión es perpendicular a este vector de pesos. O sea, el W son los pesos o los coeficientes puestos en vectores. Entonces esto me da justamente un vector y la frontera de decisión es perpendicular a este vector. Ahora también se ve que no está por el origen de coordenadas, sino que está desplazada en un término que va como W0 y este término es el bias. Y además la proyección sobre la frontera de decisión perpendicular de un vector arbitrario X va como I de X, bueno, sobre el módulo de omega, sí, de W. Y eso básicamente, si esto tiene signo, digamos, esto podría ser negativo y es lo que me dice si pertenece a una clase o a la otra. Y me da una noción de cuán cerca de la clase, digamos, está o no para el caso de estar viendo probabilidades. O sea, cuanto más cerca eh, me cuesta más, digamos, decir que está en esa clase. Pero bueno, otra forma, digamos, de ver esta ecuación es si definimos, o sea, metemos básicamente omega 0 en omega y nos creamos una nueva variable que no pincha ni corta, que es 1, y se la agregamos al vector de las x. Y bueno, entonces en este caso, si usamos esta forma, ahora sí la frontera de decisión va a pasar por el centro, digamos, de coordenadas, pero estamos agregando una dimensión al problema. Nada, eso, dato. Después, ahora, ¿qué pasa si tenemos más de 2 clases? Podríamos estar tentados a decir, bueno, para cada una de las clases me puedo hacer, o sea, clasificadores lineales como este binarios, y entonces si hago eso, voy a tener K-1 clasificadores binarios, y acá muestro 2 approach. Uno se llama 1 contra el resto, que básicamente es decir, los datos que tengo yo que eran de la clase 1, los dejo de la clase 1, y los datos que tengo yo que no eran de la clase 1, o sea que eran de la clase 2 o de la clase 3, les digo no son clase 1. Si entreno ese clasificador, me va a dar una frontera de decisión que es esta. Las cosas que están por arriba es clase 1 y las cosas que están por abajo es no clase 1. Si hago lo mismo para la clase 2, voy a tener esta frontera de decisión y las cosas que están por arriba me va a dar clase 2, las cosas que están por abajo no clase 2. Ahora bien, si tengo 3 clases nada más y no es clase 1 ni no es clase 2, es clase 3. Entonces, en este approach, digamos, hay 3 regiones que están bien definidas, sin embargo hay una en la que no está unívocamente determinada porque podría ser de la clase 1 o de la clase 2. También en el otro approach, que es 1 contra 1, es básicamente comparar todas las clases con todas las clases. La clase 1 con la clase 3, la clase 1 con la clase 2, la clase 2 con la clase 3, y así de la misma forma vas a tener regiones bien definidas de cada clase, un poquito diferentes a estas, pero en el medio no está bien definido a qué clase pertenece. Entonces, la forma lo que se utiliza, digamos, en estos casos, si tenés K clases, es usar una función discriminante
de K clases, donde cada una de las clases es como resolver una de estas funciones lineales. Entonces, la frontera de decisión ahora no va a ser pedir y igual a 0, sino va a ser y de la clase X igual a y de la clase J. Y además le voy a asignar a X, o sea, a mi entrada, la clase K, si el I de la clase K para X es mayor al I de la clase J para X para todo J distinto de la clase K. Y como dio Enzo en una de las últimas clases, es utilizar, digamos, el espacio, o bueno, el método One Hot Encoding, donde básicamente cada uno de estos IK los ponemos los juntamos en un vector y cada columna de ese vector vendría a ser uno de estos. Entonces, ahora, si hacemos eso, vamos a tener una matriz de pesos en vez de un vector de pesos, donde la késima columna de esta matriz sigue siendo este vector de pesos para la clase K. Y también, bueno, vamos a tener el X que es análogo a como lo habíamos definido antes. Ahora, para aprender los parámetros, o sea, para sacar estos W, vamos a ver 3 métodos distintos. Uno es el método de cuadrados mínimos, otro es el discriminante lineal de Fisher, que es un método de reducción de dimensionalidad. Básicamente es el primer método de reducción de dimensionalidad que vamos a ver, pero no es el único. Y de hecho, o sea, lo que tiene este método es que perdés información, o sea, no trata de mantener la mayor cantidad de información posible, sino lo que trata es de buscar la dimensionalidad más baja que te permita separar tus datos en clases bien separadas. Hay otros métodos como PSA que no, que lo que buscan es mantener, por más de bajar la dimensionalidad de tu problema, mantener la mayor cantidad de información o variabilidad posible. Y, perdón, el último método que vamos a ver es el del perceptrón. Entonces, en el método de cuadrados mínimos, lo que se hace es ajustar simultáneamente un modelo de regresión lineal a cada una de estas columnas. Entonces, bueno, las cuentas de vuelta están en el Bishop, capítulo 4. Los pesos tienen esta pinta, donde, o sea, básicamente esto es tu set de entrenamiento transpuesto por tu set de entrenamiento, todo esto, la inversa, de vuelta por el set de entrenamiento transpuesto, y T es los valores, o sea, las etiquetas reales, que serían como los targets a lo que querés llegar. Y bueno, entonces para clasificar una nueva observación, lo que hacemos es calcular la función discriminante para cada clase, o sea, las I sub I, y quedarnos con la que tenga mayor valor. Ahora, este método funciona bien si el dataset es linealmente separable o las clases son linealmente separables. 2, si tiene pocos outliers, por ejemplo, acá vemos, esto es, bueno, de vuelta son espacios de 2 dimensiones, tenemos datos de 2 clases diferentes, rojas y azules, y están graficadas en una línea verde y violeta o magenta, la frontera de decisión para la función logística en verde y la calculada por cuadrados mínimos, la violeta. Entonces vemos que si no hay outliers, las dos se parecen bastante, pero si agregamos algunos datos de la clase azul que estén alejados, o sea, los outliers, ahora la frontera de decisión de cuadrados mínimos varía y ya no clasifica también. Acá nos quedó una clase, o sea, uno rojo en la clase azul y un montón de azules en la clase roja. Sin embargo, la frontera de decisión de la función logística es robusta frente a outliers. Eso también es algo que habíamos visto. Y bueno, por último, funciona bien si K es igual a 2. Si K es mayor a 2, nos puede pasar que la frontera de la región de decisión, en este caso es la región de decisión de la clase verde, ahora tenemos 3 clases distintas,
Y lo que tenemos acá es pintado en el color de cada una de las clases la región de decisión, que es lo que decía que si una entrada nueva cae acá, le va a asignar a la clase roja y así. Bueno, la región de decisión de la clase verde es chica y por lo tanto quedan un montón de los datos de la clase verde por fuera de la región de decisión, o sea, mal clasificados. En cambio, con la función logística, esto queda bien. Separa las líneas y hace que queden las clases bien separadas. Ahora, bueno, el discriminante lineal de Fisher, lo que queremos hacer es, perdón por la desprolijidad, o sea, lo debería haber hecho las diapositivas más dinámicas, no más dinámicas, pero ir agregándole el contenido a medida que las iba pasando. Pero bueno, perdón, las terminé hace poco. Lo que tenemos es nuestro espacio de características o features, que en este caso son 2 dimensiones. Tenemos ploteados nuestros datos con el color correspondiente a cada clase. Y lo que queremos hacer es buscar una línea, o sea, una dimensión. Queremos buscar una recta. Acá tenemos un plano, queremos buscar una recta, bajarle la dimensión, que lo que haga es, sobre la proyección de los datos sobre esa recta, me maximice la media de cada una de las clases. No sé si se llega a ver o está muy chiquito, pero acá hay un más azul que vendría a ser la media de este conjunto de datos, y acá hay un más rojo que es la media de este conjunto de datos. Y acá, por ejemplo, si nos fijamos sobre la línea recta que pasa sobre sus medias, si queremos proyectar estos datos, acá vemos un histograma donde, por ejemplo, este dato que está acá, lo traemos en línea recta hacia esta recta. Y así con todos los datos, y esto me genera un histograma. Bueno, en este caso, lo que pasa es que esta línea que está acá es la que maximiza la distancia entre las medias. Si yo, por ejemplo, a ver si puedo anotar. Si yo elijo esta, ahora esto me va a quedar acá. Bueno, elegí un color muy copado. Este me va a caer acá y este me va a caer acá. Y esta distancia es más chica que esta distancia. Entonces, la distancia que maximiza las medias es justamente la que pasa por las medias. Pero bueno, lo que tiene de malo eso es que cuando haces el histograma, te queda un overlap de las clases. Básicamente, este que tenemos acá es proporcional al vector de pesos, AW. Entonces, como vimos, la línea de frontera es perpendicular a ese vector. Entonces, en violeta estoy dibujando la línea de frontera, y lo que pasa es que hay un montón de clases que están, perdón, de datos que están bien clasificados, pero tenemos algunas entradas que están mal clasificadas para los rojos y también para los azules. Ahora, lo que quiere hacer el criterio de Fisher es, además de maximizar, está acá arriba, de maximizar esta distancia, donde M2 es la media de la clase 2 y M1 la media de la clase 1, además de maximizar esta distancia, lo que quiere hacer es reducir lo mayor posible la varianza en los datos, en ambas clases y en particular en las dos. Entonces, si en vez de usar esta recta que pasa por las medias, usamos esta que está un poco corrida, vemos que ahora la distribución de las clases nos queda bien separada. No hay un overlap. Bueno, eso es básicamente lo que quiere hacer Fisher, o sea, maximizar la media de las clases y minimizar la varianza. Ahora bien, esta J, digamos, depende de la matriz W de esta forma, que no viene al caso, pero lo que quiero decir es que
Nosotros lo que estamos haciendo acá es buscando W, o sea, estamos buscando los parámetros. Entonces, si yo estoy diciendo que quiero maximizar esto, podría en particular poner W grandes y que esto me dé más grande. ¿Reduce siempre la dimensión a 1? Creo que sí, pero Enzo o Tommy o Seba, si alguno tiene más Eh, certeza. es una buena pregunta. Si vos tenés varias dimensiones, deberías elegir sobre cuál proyectar, ¿no? Para poder hacer lo que vos estás haciendo acá. Eh, digo, o sea, no, o sea, por eso no creo que lo haga con una sola. Yo imagino que debería tomar O sea, debería- esto se puede generalizar para más dimensiones, lo que no sé si es lo que te queda es por ejemplo, si tenés 10 dimensiones, si te queda una línea o si te quedan menos, o sea, menos de 10, pero no una línea. sí, me voy a fijar, a ver. Sí. Vos si querés seguir, ahora pongo en el chat. Dale, dale. Sí, llevo a... Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que particularmente los W yo puedo hacer que sean más grandes y esto me va a dar más grande, pero bueno, no quiero, o sea, ya habíamos visto en la otra clase que no queremos generar parámetros grandes. Entonces, una forma de solucionar eso es, o sea, para que los W no se disparen, pedimos que la sumatoria de los W al cuadrado sea igual a 1. Y bueno, el tercer método que vamos a ver para encontrar los W es el perceptrón, donde ya había mencionado, o sea, cuál era la idea del perceptrón, pero ahora vamos a ver que y es igual a, bueno, una función de W y X, pero lo que pasa con esto es que esta f de A es que cuando A es mayor o igual a 0, te da 1, y cuando A es menor a 0, te da menos 1. Es esta función. Entonces, para encontrar los pesos, lo que hay que hacer es elegir unos pesos arbitrarios, cualquiera, y agarro un ejemplo XJ de mi set de entrenamiento. Entonces, para esa entrada del set de entrenamiento, calculo lo que me da, o sea, el I que me da, el IJ, que puede ser 1 o menos 1. Y la forma de calcularlo es haciendo esto, perdón, sí, haciendo esto, que básicamente es resolver esto. Pero entonces, lo que queremos hacer es, en la siguiente instancia, o sea, esto es para ponerle tiempo t, entre paréntesis, porque no es un tiempo, pero es como la primera cosa que haces, o la primera instancia. Para una instancia posterior, lo que vamos a hacer es actualizar los pesos. ¿Y de qué forma? Es agregándole al peso i, o sea, el peso i en la instancia t más 1 es igual al peso i en la instancia t, más una constante que se llama learning rate, alfa, por la diferencia, digamos, entre la clase real, este es el vector de etiquetas real, y esto es lo que te dio. O sea, si era 1 y te dio 1, ok, esto es 0, no pasa nada. El peso en la instancia t más 1 es igual al peso en la instancia t. El tema es que si es distinto, lo que vamos a hacer es agregarle a los pesos en la instancia t este vector j porque estaba mal clasificado, para poder clasificarlo bien. Y esto lo podemos ver mejor en estos gráficos. Empezamos por acá arriba. Acá hay una, o sea, bueno, sí, se ve. Hay una línea, una flecha negra que es el vector de los pesos. Esta línea negra es el vector de pesos y justamente el vector de pesos me define la frontera de decisión. Y bueno, agarro un dato cualquiera, por ejemplo este que está acá, este verde, y digo, donde apunta la flecha, estábamos clasificando los datos rojos. Es decir, esta región debería ser de los datos rojos y esta región debería ser de los datos azules. Entonces, agarro este dato, es un dato rojo, pero debería ser un dato azul. Entonces, ¿qué hago? Actualizo el peso sumándole el vector del dato
bueno, por el lending rate, a este vector de pesos. O sea, este vector que está acá, que me lleva el dato, se lo sumo al vector de los pesos, y este me define el nuevo vector de pesos. O sea, el nuevo vector de pesos ahora es este, que era este más este. Y ahora este nuevo vector de pesos me define una nueva frontera de decisión. Y ahora agarro otro dato cualquiera y hago lo mismo así sucesivamente. ¿Y ahora qué pasa? Con este dato en particular, que estaba mal clasificado, yo ahora cuando le sumo a mi vector de pesos el vector este, de este dato, me lo va a switchear. Ahora está apuntando para acá la clase roja. O sea, acordémonos que la flecha indicaba los puntos que deberían estar en rojo. Entonces, ahora están todos bien clasificados. Así me quedó mi vector de pesos y esta es la frontera de decisión. Entonces, en este caso, ya está. Una vez que llegué a esta instancia donde ya no tengo error en la etiqueta de mis datos, termina de actualizar los pesos. Ahora, este modelo de perceptrón funciona bien. De vuelta, en dataset linealmente separables. Además es rápido, pero no es tan bueno en elegir la mejor frontera de decisión. Porque básicamente si lo iniciás de vuelta con otros parámetros o agarrás otros datos, te puede quedar distinta la frontera. No es la que mayor optimiza, digamos, esta frontera. Y bueno, eso fue rápido. Eso es todo lo de la teórica. Y ahora vamos a pasar a las notebooks, salvo que haya preguntas o algo. Pero bueno, mientras cuento cómo es el dataset que vamos a trabajar. Es el dataset Fashion NIST, que consta de imágenes que son píxeles, o sea, imágenes de 28 por 28 píxeles en escala de grises y tienen una etiqueta determinada. Pueden ser pantalones, pulóveres, vestidos, etcétera, sandalias. Hay 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 de testeo. Excelente. Y bueno. Esto básicamente en los aeropuertos se viene así, pero con cara de personas, básicamente. Digo, no hay nada, era un comentario, bueno, no hay implicaciones éticas de detectores de ropa, pero uno lleva esto a detectores de caras, se entienden automáticamente cuando empiezan a pasar los problemas, ¿no? Con el machine learning. Bueno, hacemos un intervalo, ¿no? Descansamos un toque. Supongo que la verdad de 15 minutos deberíamos llegar bien, ¿no? ¿Les parece? Dale. Bueno, Dale. pues, cuarto, vamos acá más o menos. Igual si alguien tiene alguna duda, me quedo por acá, ¿eh? Sí. Sí, fue muy responsable como ayudante. Chao, nos vemos en 15 minutos, pero también estamos por acá. Sí, estamos acá, estamos acá. En realidad los que se toman de intervalos son ellos, no nosotros. Ok, es verdad. Bueno, no sé, en realidad los dos.
Hola, Hola, hola. ahí está. Buenas. Quería hacer una pregunta del TP que no me quedó del todo claro del enunciado. Em, lo que no me queda del todo claro y quería chequearlo era si había que, em, había que ver si la persona consumía o no anticonceptivos o también había que diferenciar si consumía del tipo 2 o 3. Solo sí o no es. Solo sí o no. Sí, sí. Hay dos de las características que las colapsás a una sola, porque no importa el tipo. Perfecto. Lo había entendido así, pero por las dudas quería chequearlo. Gracias. No, nada.